Soy Eckhard Boege-Schmidt. He trabajado ya 45 años en el Instituto Nacional de Antropología y he trabajado sobre todo temas alrededor de los pueblos indígenas y sobre el medio ambiente, la relación entre sociedad y medio ambiente. He publicado varios libros, entre ellos El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, con la Semarnat, con el INAH y con la CDI. Y pues también he trabajado cuestiones de la cultura indígena, sobre todo en la zona mazateca, en la Sierra Mazateca. Y bueno, hay varios artículos sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas ligado al patrimonio biocultural. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por invitarnos aquí a su casa. Muy bonita, por cierto. Y empecemos con unas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo podemos definir el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas? Bueno, el concepto de patrimonio biocultural es un concepto complejo, no es un concepto fácil de definir, porque contiene dos elementos importantes. Uno, el patrimonio, y el otro, la diversidad biocultural. ¿Por qué biocultural? Biocultural porque se sobrepone en México de una manera impresionante un fenómeno que pocos países del mundo tienen, que es tener la megadiversidad. Por un lado, el 10% de toda la diversidad de las plantas superiores están en México, y en este paisito México, si hablamos de dimensiones. Y otro fenómeno extremadamente importante, que es que tenemos una de las diversidades más importantes respecto a los pueblos indígenas en el mundo. Tenemos nada menos y nada más. Tenemos aproximadamente 360 lenguas, según el INALI, más o menos, pero bueno, reconocidos como 96 ahora en el INEGI. Si hemos de calificar la diversidad cultural con las lenguas, tenemos algo muy impresionante, junto con la biodiversidad. Lo muy impresionante es que estamos en un segundo lugar mundial en bioculturalidad. O sea, ¿quién es el primero? Indonesia. Por supuesto, Brasil tiene mayor diversidad natural, pero en bioculturalidad no. Entonces esto pues presenta un enfoque interesante. Pero esto es, diremos, la parte biocultural y la diversidad biocultural. Se le agregó el concepto patrimonio, no solo para que se reconozca internacionalmente por la FAO o por quien sea, pues, el patrimonio por la UNESCO, el patrimonio mundial, etcétera. Como hay varios patrimonios ya identificados, incluso en México, sino para destacar un elemento central, que se trata de patrimonios escritos con minúscula, y lo que yo he desarrollado es los patrimonios de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, enfatizo, comunidades equiparables, de que ese patrimonio sirva para la defensa de lo propio. O sea, es una cuestión de defensa de lo propio. Y entonces esto crea esto va directamente con otro tema central. Como se relaciona con pueblos indígenas y comunidades equiparables, eso está directamente ligado a el artículo 2 de la Constitución, y sobre todo con los derechos humanos desde el 2011. O sea, el derecho humano
a un medio ambiente sano, a un medio ambiente saludable, a un a una buena alimentación, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano al agua. Entonces, de repente hay una serie de atributos que están vinculados con el segundo constitucional y con los derechos humanos, con el bloque constitucional de los derechos humanos, que es el artículo primero, el artículo segundo, el artículo cuarto, etcétera, a la educación igualmente. En este sentido, el patrimonio tiene el concepto de patrimonio biocultural tiene esa característica de la defensa de lo propio. Okay. Bueno, continuamos. ¿Por qué es importante clarificar la dimensión de la territorialidad de los pueblos indígenas para el desarrollo del concepto del patrimonio biocultural? Y claro, eso va a ligarnos a lo forestal. Ligado a este tema del patrimonio biocultural, y hay que aclarar todavía un tema más, es que México es centro de origen y diversificación genética de por lo menos 200 especies con sus miles de variedades que conforman nada menos y nada más el 15.4% del sistema alimentario mundial. Principalmente el maíz. Del cual el maíz es el principal cultivo, pero hablemos de jitomates, hablemos de frijoles, hablemos de amarantos, nopales, guajes, pero además en esos 200, y ahí va un tema central, en esos 200 especies no solamente están relacionadas con la agricultura, sino están directamente ligados con los ecosistemas locales. Entonces, el tema central es ¿qué es el territorio de los pueblos indígenas? Entonces, sí, tengo que mostrar un poco a partir del propio INEGI cómo se construyeron los territorios y luego los definimos. Se construyeron de la siguiente manera. Se construyeron a partir de las preguntas que hizo el INEGI en el año 2000 y en el año 2010, por supuesto. Les preguntó a los pueblos, a la población, le preguntó: oiga, ¿es usted indígena? O bien, como segunda pregunta, ¿sí habla usted lengua indígena? Todavía en el 2000 solamente preguntaban: ¿habla usted lengua indígena? No se identifica. No había, pero a partir del segundo constitucional, el problema de la identidad es interrogado por el INEGI: ¿es usted indígena? Entonces, cuando teníamos aproximadamente 7 millones de hablantes de lengua indígena, se dobló para el 2010 a 15.5 millones de personas. Pero es más, para las encuestas de término medio, de repente el INEGI nos dice que son 25 millones de personas en México. No sé si sea un error o no, eso habría que verificarlo, pero en la encuesta son 25 millones, alrededor de 25 millones de personas que dijeron de ser indígenas. Tomemos ahora, por ejemplo, la encuesta del 2000 solamente por lenguas, o por hogares indígenas, porque luego se hizo un ajuste por hogares. Un hogar indígena es aquel que tiene una persona dentro del hogar que habla lengua indígena, o sus cónyuges o ascendientes, y ese es un hogar indígena, cuando se define así. Y entonces ahí teníamos ya 10 millones de personas que son calificadas por la CDI, el PNUD, como indígenas. Y bueno, pero lo que yo utilicé es, ahora bien, ¿a dónde viven esos? El territorio. Entonces, un momento, no tan rápido. ¿Dónde viven?
Y entonces, pues lo primero que nos muestra el INEGI con todas las localidades a nivel nacional, nubes de localidades. Y entonces le pregunté a la computadora, oiga, computadora, dígame usted que deme usted todas aquellas localidades que sean contiguas, que tengan contigüidad. Y entonces me forman unos nubarrones, pero la contigüidad de cuáles localidades, de las que tengan 40% y más de población indígena. Y entonces de hogares indígenas. Lo de los hogares es también sumamente interesante porque no solamente es la vieja clasificación del INEGI, que es de 5 años y más, de 5 años, lo que llaman HLI, hablantes de lengua indígena, 5 años y más, sino que, y esto es sumamente interesante y sumamente importante, es, bueno, quienes conforman un hogar desde los chamacos de 2 o 3 años. Entonces ahí por eso se amplía la cuestión. Bueno, cuando me dio la computadora las localidades contiguas, todavía no me dio territorios. Entonces lo que hice es utilizar una metodología para decir, y no sé si se interesen los geomáticos en esto. Me interesa mucho específicamente porque nosotros hacemos monitoreo. ¿Utilizó sistemas absolutamente, utilicé exactamente. Y lo que primero que utilicé es los polígonos de Thyssen, que son los polígonos donde entre dos puntos se crea una mediatriz, se pone una mediatriz, entonces se generan polígonos. Y entonces ya se crea, diremos, una espacialidad euclidiana, para decir así. Pero para suavizar la espacialidad euclidiana, pues le metí nada menos y nada más el procede, pues. Y entonces el procede fue cortando y recortando, y superé con creces el enfoque municipalista de la CDI y del INEGI. Y entonces dije, no, pues aquí está el territorio, cuando tienen 40% más viviendo en esta... Porque utilicé un concepto muy interesante del artículo del 169 de los pueblos indígenas, el 169 de la Organización Mundial del Trabajo, de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. El artículo 169 se refiere a los pueblos indígenas y a los derechos de los pueblos indígenas, y ahí se define el territorio, y eso tiene que ver con todo lo demás. Simplemente el territorio indígena o de los pueblos indígenas es aquel que se refiere al hábitat, o sea, es el hábitat en donde se desenvuelven los pueblos indígenas. Con esa definición me permitió primero hacer el recorte ejidal comunal, y entonces vinculo un segundo término importante de la OIT 169, que son las tierras. Porque los pueblos indígenas tienen derecho por la OIT y por las Naciones Unidas a su tierra. Territorio y tierra no es lo mismo. El territorio es mayor, es el hábitat, y las tierras es cómo se subdivide ese territorio con tierras. En México tenemos un fenómeno impresionante que no hay en otra parte del mundo, que la mitad del territorio son ejidos y comunidades. Eso es impresionante, y si hacemos el recorte pueblos indígenas, ejidos y comunidades, tenemos una cosa sumamente importante, que es que aproximadamente el 60% o más, un poco más, de los pueblos indígenas viven en ejidos y comunidades, y el 40% en pequeñas propiedades, pero muy pequeñas propiedades, como en
sobre todo en las partes de la cafeticultura, etc. Pero bien, dicho esto me permitió dibujar los bordes externos de una manera aproximadamente precisa de esos territorios, según los hogares que están definidos también por la lengua. Y entonces puedo decir, los pueblos zapotecos, porque no es un pueblo, sino son los pueblos zapotecos, viven en más o menos, estoy inventando ahorita, no recuerdo los datos, en 100,000 hectáreas, pues, o en 200,000 hectáreas totalmente ubicadas geográficamente. Y entonces esto es más que los municipios. Y entonces ahí esa precisión nos permitió empezar a trabajar respecto a la vegetación, respecto a las bases de datos por ejemplo, de la captación de agua. En esos territorios me pregunté, bueno, aproximadamente cuánta agua captan los pueblos indígenas en esos territorios. Hay que decir, entre paréntesis, que aproximadamente son 28 millones de hectáreas con todos los datos, que sería el núcleo duro de los territorios. Pero ahora con los nuevos datos del INEGI, estos territorios se expanden un poco. ¿Por qué? Porque son mucho más áreas importantes por la cuestión de que mucho más gente de la población dijo que es indígena. Y entonces tenemos ya en las estadísticas duras, tenemos que solamente el 15% de la población indígena ha migrado. Entonces, aunque los indígenas de la migración, sus territorios son un referente, pero bueno, es un referente identitario, pero no conforman nuevos territorios. Bien, dicho esto, podemos empezar a dividir los territorios en territorialidades. ¿Corta? Doctor, creo que necesita un poco de agua. Gracias. En territorialidades, aquí nos quedamos. Y las nuevas organizaciones que se generan en esos territorios y en esas territorialidades conforman nuevas territorializaciones. O sea, por ejemplo, si tenemos en la Sierra de Juárez, ahí son tierras comunales de Oaxaca, son tierras comunales principalmente, pero se empiezan a organizar forestalmente en comunidades forestales. Entonces están territorializando de otra manera. De lo que era antes. Antes la territorialización era, vivían en ese territorio, pero llegaba las empresas privadas y también públicas o descentralizadas, no sé qué, para la papelera de Tuxtepec, etcétera, y decían, bueno, la madera se las compro, pero todo el diseño del territorio era territorializado por la fábrica de Tuxtepec y las empresas privadas, de cómo se diseñaban forestalmente. Pero ahora, después de que ganaron su movimiento en los años 70, 80, con López Portillo, le ganaron la partida al señor presidente porque el presidente concesionó todos sus bosques sin preguntarles. Y entonces resultó que en ese momento deciden hacer la forestería comunitaria o el manejo forestal comunitario, como lo quieran decir. Y entonces se generan nuevos territorios, de una manera. Bueno, dicho esto, lo que yo hice para el patrimonio biocultural, y regresando otra vez al tema que me preguntó, es lo que hice, me pregunté, y sí, es tan cierto que donde están los pueblos indígenas está la biodiversidad. Hice la pregunta. Y entonces la pregunta fue,
respondida con los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, allí lo que desarrollé es la sobreposición de la serie 3, porque no había en ese momento de vegetación y uso del suelo, la serie 3, ahora ya estamos en la serie 5 y no sé cuántas cosas más. Con la serie 3 sobrepuse esos territorios que sumaban 28 millones de hectáreas, sobrepuse diremos, estos layers, estas capas, y me dieron cosas impresionantes. En primer lugar, me resultó que respecto al agua, en esas 28 millones de hectáreas, los pueblos indígenas captan, no es un balance del agua, sino la captación de lluvia en esos territorios es más o menos de 23 a 25% de todo el agua nacional. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque los indígenas generalmente están en las sierras, en la parte de arriba, y es donde llueve más. Y por cuencas, por ejemplo, el 50% de la cuenca del Papaloapan es territorio indígena. Y así vamos, donde quiera que busquemos, hay un muy alto... Por ejemplo, ¿quién da el riego para toda la parte de Sinaloa, de riego de Sinaloa, para la agricultura de la exportación? Pues nada más los rarámuris, los odam, los que llaman taramaras, pues que no son taramaras, son rarámuris, etc. Y entonces el tema central es que el segundo tema de esto es vegetación. Pues resulta que prácticamente los 52 tipos de vegetación que están en la serie 3 están en los pueblos indígenas, en los territorios de los pueblos indígenas. Y ahí me voy a la pregunta de cuál es la importancia biológica de esos principios. Esa es. Entonces tenemos unos resultados impresionantes. Los resultados impresionantes es que el 70% más o menos de las selvas medianas caducifolias, el 70% de las selvas altas perennifolias, el 50% de los bosques mesófilos, el 30% de los bosques de pino, encino o encino-pino, y así sucesivamente, están en territorios indígenas. Entonces, en ese 15% del territorio nacional están realmente los tipos de vegetación representados, pero en otro tema central para la biodiversidad. Nosotros ¿Quiere que le detengamos un segundo? pues no sé si para ustedes. Para mí no hay ningún problema. Luisa, saca el teléfono.